al pueblo especial, al pueblo por el cual Jesús pagó un precio muy alto. Cuando mi pastor me ponía a mí a limpiar las bancas, bueno, un muchacho siempre es rebelde, ¿no es cierto? Y uno le encontraba limpiando las bancas, me decía, yo ven acá, siga limpiando usted. Y uno limpiaba así con ese desgano. Me decía, limpia bien, aquí se sienta el pueblo especial de Dios. Aquí se sienta la novia de Jesús. Amén. Desde aquel día que me dijo eso, yo entendí que cuando estoy frente a la novia de Jesús, tengo que tener mucho temor a Dios, porque soy frente a su escogida. Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Amén. Agradezco a su pastor que tiene un lindo nombre, un nombre especial, ¿no es cierto? Porque yo también soy Jorge. Entonces su nombre es maravilloso. Cuando oigo Jorge suena precioso. Quien nos ha invitado juntamente con su esposa Belencita a compartir la palabra en esta mañana. Y normalmente uno dice, Señor, pon en mí una palabra que edifique a tu iglesia. No quiero estorbar tu obra en el corazón de cada creyente. No quiero hablar lo que Dios no quiera que hable. Y no quiero poner nada humano, quiero que Dios abra mi boca, dirija la palabra y bendiga a su iglesia. Amén. Esto depende mucho de vuestra oración también. A veces los predicadores tenemos una gran fortuna los invitados. Nos invitan, quizás no nos volvamos a ver. Entonces a veces Dios usa a estos predicadores que pasan para decir lo que la iglesia necesita oír. La Biblia dice que el Espíritu, que la iglesia escuche lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Amén. Yo no conozco a ninguno de los hermanos, pero hay un Dios que te conoce perfectamente. Amén. Y quiere hablarte directamente con el amor paternal. Pero Él es Padre bueno, ¿no es cierto? Pero también es Padre justo. Amén. Allá no les gustó, ¿no es cierto? Es un Padre que da, pero también es un Padre que disciplina. ¿También les gustó? Sí. Entonces hay veces Él tiene libertad de hablar en esta mañana como Él crea conveniente. Amén. Mis amados hermanos, hace muchos años yo por un lapso de 12 años trabajé en la visita médica, vendiendo instrumental médico. Entonces yo viajé por todo el país y mi trabajo prácticamente era caminar. Especialmente me gustaba cuando iba a pueblitos chiquitos, pueblitos de la costa. Entonces mi trabajo era caminar y yo tenía que caminar observando rótulos. Porque llegaba a ciertas ciudades donde yo no conocía. Entonces como iba tras los médicos, entonces siempre iba leyendo los rótulos, médico, médico, médico. Ya cuando a veces viajaba en bus, entraba el bus al terminal, yo ya veía algunos rótulos de médico, dije bueno, ya más o menos me ubico por dónde tengo que iniciar mi trabajo. Pero un día me pasó algo, que yo bajé a la ciudad de Guaranda, y cuando después de Guaranda bajé a, creo que es a San Miguel o San Miguel. Llegué tipo 5:30 de la tarde, casi 6. Y empecé a mirar los rótulos y no pude mirar bien, no pude mirar con la claridad que estaba acostumbrado. Y empecé a sobarme los ojos y nuevamente abrí los ojos para ver y se veía, no leía tan claro los rótulos. Y me preocupé. En cuanto regresé a la ciudad de Ambato, porque yo vivía en la ciudad de Ambato en aquel tiempo, lo primero que hice al siguiente día, irme a una óptica. En la óptica me hicieron un examen visual y se dieron cuenta o diagnosticaron que mi vista empezó a fallar y que requería de los lentes. Para mí fue ese momento medio frustrante no poder leer, pero después la noticia no fue como muy agradable, ¿no? Pero hoy estoy acostumbrado a usarlos. Y no puedo en sí vivir sin ellos, porque mi visión se había deteriorado y necesitaba de la ayuda de los lentes.
En una ocasión un pastor me invita a predicar en la selva del Putumayo, en Colombia, pero en la selva. Pastor no me habló la verdad. Me dijo que me invitaba al lago Agrio. Y yo como citadino llevé terno, corbata, zapatos. Y cuando llegué yo, me dice, hermano Jorgito, es por acá, vamos para acá. Me llevó a la punta, que es el límite del río. De ahí cogimos 3 horas abajo, lancha, y después nos metimos 6 horas a pie en la selva colombiana, en el Putumayo, cruzando los cocales, viendo laboratorios donde machacaban la coca, etcétera. No había agua potable, pero esa parte no es la importante que quiero describir. Cuando me tocó, era una campaña de 3 días. En esos lugares solo se usaba, había luz por motor. Entonces yo estaba disfrutando, me encanta el campo, me encanta la aventura. Lo que no me gustó es que no me diga la verdad, porque a veces mis zapatos se clavaban en el lodo y yo tenía que sacarlo con la mano. Si no, me iba con ropa adecuada para el lugar. Pero aquella noche, en la noche empezó, en una de las noches, en la primera noche iba a empezar la campaña y venía la gente y caminaba. Es impresionante, hermanos. O sea, Dios me enseñó muchas cosas. La gente caminaba 2 horas para ir al culto y 2 horas se regresaban, en plena selva donde no se veía nada. Y nosotros a veces vivimos al frente y tenemos dificultad para llegar puntual a la casa del Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero yo sé que eso no acontece en esta congregación, en otras acontecen, ¿no es cierto? Hermanos, entonces yo ya me vestí todo y mientras iba al templo, era un canchoncito, ¿no es cierto? Se apaga el motor de la luz. Y como yo estaba sudando, me saco los lentes para limpiarme el sudor y se me caen los lentes. En esa oscuridad no pude encontrarlos. Yo ahí tratando de buscar los lentes no encontré. Sin embargo, entré, prediqué en aquella noche. Yo tengo un problema, tengo astigmatismo y miopía. Entonces, inmediatamente me empieza a doler fuertemente la cabeza. No tengo una medida alta, pero no puedo estar sin los lentes. Y empecé ya a sufrir los estragos. Y yo dije, 3 días sin lentes aquí hasta llegar a mi casa. Me empecé a estresar y a preocupar porque no veía bien. Mi visión estaba con problemas, estaba borrosa. Cuando lograron prender, al siguiente día pasé y encontré mis lentes totalmente destrozados. Toda la iglesia había pasado sobre él. Mi amado hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Qué duro es perder la visión. Qué duro es sentirse que uno no puede ver claro. Es desesperante, uno entra en ansiedad cuando uno no está viendo claro. Yo quiero que abra por un momento la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Vamos a leer una historia muy linda. Quizás usted la ha leído mucho tiempo. La ha leído muchas veces. Pero Dios siempre tiene algo para hablarnos en esta mañana. Marcos capítulo 10, Evangelio según San Marcos 10, 46 al 52. Cuando tengan, dígame amén para empezar a leer. La escritura dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, ¿qué dice? Que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos regalado el don de la vida. Hemos despertado e inmediatamente empezamos a pensar, a adorarte, a honrarte, Señor. Señor, te doy gracias por el honor de estar aquí en este lugar, en este altar, y estar frente a tu novia, la preciosa escogida por tu amado Hijo Jesucristo, guardada por tu Espíritu Santo y siendo edificada por tu palabra hasta tu venida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que llenes mi boca de tu palabra y que hables a tu pueblo lo que tiene que oír, Señor. Señor, bendiga a su pueblo, que cada uno acoja la palabra en su corazón, la lleve en su vida y la ponga en práctica en su diario caminar. Gracias, Dios, por esta mañana y el privilegio de estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, todo en la vida comienza con una visión. Todo comienza con una visión. Los hombres de Dios, si nosotros leemos en la escritura de muchos hombres de Dios, encontramos que ellos tuvieron una visión para alcanzar algo, para llegar a algo. Todo comienza con una visión. José tuvo una visión y Dios lo puso como gobernador de Egipto. Qué maravilla, hermanos. Daniel, cuando estuvo en Babilonia, tuvo una visión de no contaminarse con la comida del rey, porque él tenía claro su mirada en Dios. Y se guardó en esa visión. Dios lo honró y lo puso en un lugar especial. Y así podemos nosotros hablar. Pablo tuvo una visión de alcanzar el mundo gentil de aquella época, porque Dios puso en su corazón, en su interior esa visión, y lo logró, hermanos. Todo en la vida comienza con una visión. Pero hay personas que no tienen el don de la vista, que son ciegos, que tienen una visión. He visto más de un ciego que es una persona próspera. He visto más de un ciego que tienen una mentalidad de empresarios. He visto más de un ciego que ven más allá de los que tenemos ojos. Porque teniendo limitación visual, pero tienen una visión de lo que quieren ser y a dónde quieren llegar. Pero he visto a muchas personas que teniendo ojos no tienen una visión. Están perdidos. Viven cada día, como dice el proverbio popular. Viven porque el aire es gratis. ¿No es cierto? No tienen para dónde coger, no tienen para caminar. No tienen para dónde caminar. Van de aquí para allá. Mis amados hermanos, aquí está en esta historia hablamos de un hombre que pidió a Jesús recobrar la vista. Por lo que dice la escritura, significa que él antes veía. Él antes veía, por eso dije, quiero recobrar, quiero que recobre la vista. Hay otra versión que dice, quiero ver de nuevo. Mis amados hermanos, hay momentos en que nosotros vivimos donde perdemos la visión de Jesús. Hay una historia que me conmueve, que me impacta, que me hace vibrar de una forma muy especial. Y casualmente en una de las canciones estaba el fondo de la película de Jesús. Hay un hombre que estaba ahí en la cruz del Calvario, que era reo de muerte y estaba a punto de morir, que tuvo una visión de Jesús. La visión más extraña de la vida, porque
¿Quién era Jesús en ese instante? Delante del pueblo Jesús no era nadie, era un reo. Era una persona despreciable, una persona digna de burlarse, de ofenderle. Jesús estaba desnudo en la cruz del Calvario. No había nada que valorar en él. Estaba desfigurado, totalmente desfigurado. La Escritura dice que no había parecer en él. Entonces vemos una persona en esa condición, una masa sanguinolienta, llena de sangre y todo hinchado, amoratado y todo. ¿Qué puede ofrecer Jesús ahí para establecer una visión en un hombre? Siempre digo, yo creo que la palabra espectacular que Jesús dijo: Padre, no tomes en cuenta, perdónales porque no saben lo que hacen, fue lo que traspasó el corazón del ladrón que se arrepintió. Esa palabra fue tan profunda que trajo una visión a este hombre. Y yo estoy reo de muerte. Voy a morir al igual que los tres. Pero esa palabra puso una visión en él. Jesús es el Señor. Este es el Señor. Porque él se dirigió a él y le dijo: Señor. En aquel tiempo no se llamaba Señor a cualquier persona, sino a una persona que tenía autoridad. Le dijo Señor, hermanos amados, por aquella visión que tuvo este hombre. Si de alguien no debe haber duda de que está en el cielo. Usted puede dudar de mí que me vaya al cielo. Puede dudar de cualquier persona que se vaya al cielo, pero de alguien no debemos dudar, de este ladrón, porque Jesús lo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo dijo, no hay duda. Ese hombre no tuvo oportunidad de enfriar su corazón, no tuvo la oportunidad de perder la visión, no tuvo la oportunidad de descarriarse. No tuvo la oportunidad de pecar. No tuvo la oportunidad de perder la visión de quién era Jesús. Ese hombre está en la presencia de Dios. Mis amados hermanos, nosotros todos empezamos nuestra vida cristiana con una visión de Jesús. Si usted recuerda el día en que aceptó a Jesús, y perdone, no estoy poniendo duda en su decisión, pero en la historia de la iglesia hay personas que aceptan a Jesús por emoción. Otros aceptaron por presión. Acepte a Jesús, si no se va al infierno. Acepte a Jesús. Bueno, pero hay pocos que aceptaron a Jesús con convicción, por la revelación del Espíritu de quién era Jesús. Los que aceptaron de esta forma, si usted recuerda aquel día en que el Espíritu Santo puso una visión de quién es Jesús, oh, qué día tan especial, qué día tan memorable en la historia suya y mía. Ese es realmente un día donde se dividió la historia en su vida, antes y después de Jesús. Ese día fue incomparable. Yo no puedo olvidar ese día mío. Jamás lo olvidaré. Lo tengo aquí muy vivito, como se dice, ¿no es cierto? Hermanos, pero si yo pregunto, la visión que tuvo usted de Jesús en aquel día sigue siendo exactamente la misma que tiene hoy. Tiene la misma, exactamente la misma. Esa visión que nos llevó a renunciar, que no medía tiempo, distancia, que no tenía un asunto meteorológico o climatológico, que si llovía, no importa, que si hacía frío, no importa,
que si hacía calor, no importa. Sigue siendo la misma visión. Por eso es que yo siempre digo, no es bueno decir amén a todos, es bueno examinarnos a nosotros mismos. Todo en la vida comienza con una visión. Para que una visión crezca es necesario escribirla, alimentarla, robustecerla con claridad para caminar en pos de ella. Si un joven aspira a ser médico, debe involucrarse en el mundo de la medicina, leer sobre la medicina, sobre los adelantos tecnológicos en equipos médicos. Debe relacionarse con enfermos como para poder entender cuál va a ser su estilo de vida. Una persona quiere ser mecánica, debe meterse ahí, mirar, observar, coger herramientas, ir conociendo las herramientas, conocer las cosas del vehículo, porque de eso va a vivir. Y tiene que apasionarse por lo que va a hacer. Si una persona quiere ser pastor, tiene que leer sobre la biografía de grandes hombres de Dios. Leer la escritura, ser discipulado, meterse quizás en un seminario teológico y quizás leer la biografía de Spurgeon, de Pablo, de muchos hombres de Dios que pagaron un precio extremadamente alto por su amor a Jesús. Tiene que observar a su pastor y caminar con él, porque tiene que aprender lo que es ser pastor. Amén. Uno tiene que llenarse, robustecer su vida de lo que quiere alcanzar. Los jóvenes cuando se quieren casar, nunca tienen una visión de su matrimonio, salvo raras excepciones. Solo piensan en el día de hoy y de hoy. ¿Quiere casarse? Aquí hay jóvenes quizás sueñan con casarse. Coja libros que hablen de el matrimonio, el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de la pareja, para poder construir un matrimonio conforme a la imagen de Dios. Porque tiene que establecer una visión sobre lo que quiere ser su matrimonio. Llegan los hijos y no sabemos cómo criar un hijo. Y queremos coger un libro, leer 3 páginas y ya sabemos cómo resolver los problemas de un niño. No es posible. Tiene que prepararse antes, abrir un libro, que enseñar cómo educar a los hijos, características de los niños, el cuidado de los niños. Llegan al periodo de la adolescencia y cuando empiezan a sufrir con el problema de la conducta del niño, recién cogen un libro, antes de haberse preparado con antelación sobre lo que tenemos que enfrentar como padres en la adolescencia de nuestros hijos. Dios me dio Dios es precioso, hermanos, y es especial. En una iglesia que yo fui pastor, dos jóvenes armaron el grupo de jóvenes. Al mes ya no sabían qué hacer ni decir. Se emocionaron, está bien. Después vienen y me dicen, a mí me dicen, dice Yoyo, ¿sabes qué, ñaño? Ya no sabemos qué hacer, ayúdanos. Y yo dije, pastor de jóvenes, nunca. Yo fui un joven difícil. Y me venía el versículo, ¿no? El diablo también usa la palabra. Venía aquí. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Fui un guambra difícil, me han de salir una de guambras difíciles. Y tomé el reto, hermano, me quedé 5 años. Yo dije, bueno, voy a darles una manito, me quedé 5 años. 5 años excepcionales en mi vida como ministro del Señor. Donde teniendo niños chiquitos empecé a tratar con adolescentes y jóvenes. Dios me estaba preparando para que cuando mis hijos crezcan, yo saber cómo tratar a mis hijos en su adolescencia y juventud. Porque Dios es mejor que nosotros. Hoy toda esa generación de jóvenes tienen 30 y pico de años, 35, 34. Pero Dios me preparó. Hermanos, un hombre quiere casarse, una joven quiere casarse, tiene la visión del matrimonio, prepárese para llegar bien, robustezca,
crezca, conozca. Lo mismo, van a tener hijos, empiecen a estudiar sobre la importancia. Nosotros no nos podemos dar el lujo de fracasar como padres en la vida de nuestros hijos. No nos podemos dar ese lujo. Quizás usted dirá, ¿por qué está diciendo todas estas cosas? Porque es necesario para llegar a lo que queremos llegar en esta mañana. Un pastor recién me cogió, conversó, un amigo, me dijo, quiero hablar un momentico contigo, quiero conversar contigo, hermano. Le digo, bueno, me dice, Beñaño, mi hija, él tiene 3 hijos, 2 hijas se han casado con incrédulos. Jovencitas que decidieron desobedecer a Dios, perdieron la visión de Jesucristo, la visión de un matrimonio cristiano y decidieron hacer las cosas a su manera. Y me decía, el esposo de mi hija le ha sabido macetear. Los jóvenes de ahora no entenderán esta expresión, pero los de algunos de atrás saben macetear, le ha sabido pegar, le ha sabido golpear, le ha sabido maltratar. Y me contó su experiencia. Y al final yo le dije, hermano, está comprobado. No funciona el matrimonio en yugo desigual. Por eso todo joven antes de casarse tiene que tener una visión espiritual para formar un hogar para la gloria de Jesús. Amén. Es una visión de formar un matrimonio. Amén. Ya he visto casos de jóvenes que se casan con personas demasiado adultas. Es de la emoción del regalito, la emoción del dinero, la emoción de esto, adultas. Ella no tiene una visión de que un día tendrá que cambiar pañales a un anciano y debe hacer un curso geriátrico. Porque no tiene visión, se casan por el momento. O viceversa también. Nosotros tenemos que tener una visión clara, robustecerla, capacitarnos para saber a dónde vamos a llegar. Amén. Es necesario, iglesia querida. Es necesario, es importante. El hombre de esta historia que estamos hablando, el ciego, no tenía visión. Había perdido la visión. Y su condición al presente de encontrarse con Jesús era un mendigo. Un hombre sin visión es un mendigo. ¿Cuál es la vida de un mendigo, hermanos? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el entorno de un mendigo? El entorno de un mendigo es, en este caso de este hombre, era una capa. Usted ha visto un mendigo en el centro de la ciudad, su entorno es una esquina donde se sienta, quizás con un banquito, un tarrito donde la gente tira su limosna. Si es que es ciego, si está en esta condición, ese es su entorno, ese es su mundo, su limitación. Ese es su mundo. Un mendigo camina de aquí para allá, de allá para acá. En Pomasque hay un hombre que es un mendigo, solo vive acercándose a pedir a la gente. Y usted lo ve en Pomasque caminando. De aquí para allá, de allá para acá. Y a veces lo he visto durmiendo en la intemperie junto al banco del Pichincha. Ese es su mundo, ese es su entorno. Un hombre, una mujer sin visión es un mendigo espiritual. El que perdió la visión de Jesús es un mendigo. Come de aquí para allá, camina de aquí para allá y allá para acá y come cualquier cosita que le den. Porque perdió la visión de quién es Jesús. Perdió la visión de quién es
la persona con la que se encontró. Yo no sé usted, porque no tengo por qué hablar por usted, pero yo creí y acepté a Cristo para irme al cielo. Nunca me olvido de ese versículo que dice: y no comeré más de este pan ni beberé de esta copa hasta el día en que lo haga con ustedes allá en el reino de mi Padre. Mi visión está un día entrar en la gloria, sentarme con Jesús y compartir la cena, la Pascua allá. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Un creyente que perdió la visión es un mendigo espiritual. Vive de cualquier limosna que le entregan, de cualquier mensajito que escucha. Y no estoy hablando mal de ningún pastor en su predicación, no, pero es un mensajito, quizás el mío es un mensajito pasajero. Pero Dios no quiere que usted coma de un mensaje que alguien le da preparando. Dios quiere que usted tenga una vida íntima y una relación perfecta con el Señor, hacedor de todas las cosas. Dios puso todas las herramientas, le puso inteligencia. La inteligencia proviene del hombre, porque Dios puso en el hombre inteligencia. La sabiduría proviene del cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios puso todo, puso Biblia, puso al Espíritu Santo en vuestro corazón y en el mío. Puso una familia llamada iglesia para ser discipulados, formados. Le puso la capacidad y el libre albedrío de usted abrir su Biblia en la casa, leer una porción de la palabra, orar por ella, porque Dios quiere que usted mantenga la visión de aquel día en que Jesús impactó tu vida y te trajo a tu reino. Una persona sin visión es un mendigo. Ya conozco más de un mendigo espiritual aún en mi propia congregación. Yo también sé lo que es ser un mendigo espiritual, porque también me he apartado de Jesús. Qué doloroso es saber quién es Jesús y vivir al otro extremo de Jesús. Yo conozco, hermanos, lo que es llorar por estar lejos del Señor. Tengo 32 años en el Evangelio. Sé lo que es cometer ese grave error, esa imprudencia de apartarse de Jesús. Eso es muy doloroso, hermanos. Haber perdido la visión de Dios, saber que Él está allá, pero no lo estoy viendo porque me he alejado. Yo puse distancia, el hombre pone distancia. En Santiago dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Significa que yo me decidí alejarme de Dios. Pero Dios en su misericordia desea de todo corazón que todo hombre vuelva a tener una visión, a recuperar. Este hombre de la historia, mis amados hermanos, podemos leer el 47 y 49. Ya sabemos que era un mendigo, ya sabemos la condición precaria en la que estaba. En el 47 al 49 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían para que se callase. Toda persona que tiene una visión de Jesús va a encontrar oposición. Y muchas veces la oposición viene de la misma iglesia, dentro de la iglesia. Hay veces hay gente que se opone. Cuando Dios le pone un sueño, una visión, hay veces gente de la iglesia que es negativa, que es pesimista, que no cree.
Y este hombre dijo, ¿quién está pasando? Jesús. Y empezó a abrir su boca. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Siempre se opondrán a tu visión de ser un hombre santo, una mujer santa del Señor. Siempre se opondrán, te dirán fanático. Yo me siento feliz cuando me dicen fanático. Aleluya. Si hay fanáticos de la liga, si hay fanáticos del Barcelona y los exaltan, uy, este sí es fanático de su equipo, tiene su camiseta, tiene los pósters, tiene todo, uy, este sí es un verdadero hincha. Pero cuando somos fanáticos de Jesús nos quieren pisotear. Yo quiero ser fanático de Jesús, pensar en Jesús, hablar de Jesús, vibrar con Jesús, llenarme de Jesús. No importa quién se oponga. Puede ser tu hijo, tu hija, tu madre. Yo soy pastor 22 años. He visto a muchas madres obstaculizar la vida espiritual de sus hijos. Y ya cuando están descarriados, pastor, ayúdeme. Cuando ellas fueron las que presionaron para que se enfríe y se aparte. A la inversa también se da. Hijos que no entienden el amor y la devoción de sus padres por Jesús. Este ciego estaba ahí. ¿Quién es Jesús? Ah, no. Yo no desaprovecho esta oportunidad. Mis amados hermanos, misericordia y compasión parecen palabras sinónimas, pero etimológicamente no lo son. Misericordia significa llevarte al corazón la miseria o pobreza de alguien. Repito, misericordia significa llevarte al corazón la miseria o extrema pobreza de alguien. Escoger esa pobreza y hacerla tuya. Compasión es condolerte con alguien, sufrir con su dolor. Este hombre de esta historia estaba cansado de la compasión. Seamos honestos, hermanos. Cuando nosotros caminamos por las calles y vemos un mendigo, buscamos siempre la moneda más pequeñita, la de menos valor. Le damos así. Quizás algunos hasta suben el vidrio del carro. Porque actuamos con compasión, le tiramos al tarrito, ¡plan!, la moneda más o de menor valor. Porque solo estamos mostrando compasión. Y la compasión no saca a nadie de la miseria. Hay creyentes que quieren vivir de compasión, que les entiendan, pobrecitos. Ay, es que no me comprenden. Dios quiere que cambies tu historia. Amén. El ciego dijo, estoy harto de la compasión, estoy harto de la limosna, estoy harto de aquellos que de pronto tiran ahí y hasta se burlan de mí cuando me dan. Yo quiero una misericordia porque quiero cambiar la historia de mi vida. Quiero cambiar la historia de mi vida. ¿Quién es Jesús? Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. Me aferro a esa palabra. En otras palabras, él no quería compasión, vivía de la compasión. Él vivía de la compasión, iglesia. Pero él quería misericordia. Misericordia es reconocer que no soy nadie, pero Dios tiene todo para darme. Amén. Misericordia es reconocer que yo no puedo, pero Dios tiene la capacidad de transformar mi historia. Dios tiene la capacidad de hacer todo nuevo. En Cristo es nueva criatura, nacimiento nuevo, nuevas cosas. Nuevo cielo, nuevo nombre, nuevo todo. Dios tiene todas las cosas nuevas para sus hijos. Por eso yo no quiero vivir de compasión ni de migajas de nadie. Quiero vivir de la misericordia, la gracia, el poder y la majestad del Señor.
El salmista dijo que las misericordias son nuevas. No dijo las limosnas ni la compasión. La escritura dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque no habían comido, ¿no es cierto? La compasión entra al estómago y se va por la letrina. Es la realidad, hermanos. La misericordia transforma la vida de una persona. Amén. Y un día estuve apartado del Señor. Y cuando viajé a Ambato, ya estaba viviendo a Quito, me voy a Ambato. Y me encuentro con una persona que yo, como vivía ahí, me dice: Jorge, quiero invitarte. Hay la campaña de un pastor, ni sé cuánto, acá en la iglesia tal. Y yo, como estaba tan distante de Dios, nosotros siempre buscamos huir más de Dios, aunque Dios nos empieza a buscar donde quiera que nos encontremos. Le dije: ve, hermano, no puedo porque yo tengo que hacer algunas visitas en la noche y tú sabes que a veces a los médicos tengo que estar hasta las 8 de la noche y ta. Le quise obviar. Le obvié, más bien dicho. Bueno, si es que puedes. De noche estaba tipo 7 de la noche por el mercado central en Ambato, caminando hacia un consultorio y veo una carreta de empanadas de verde con café. En aquel tiempo no era muy común en la sierra encontrar empanadas de verde con café, hermanos. No era común. Estoy hablando los años quizás 92, 93, no era tan común como ahora. Yo vengo de familia manabita, entonces para mí siempre fue algo delicioso y me dio ganas. Y mientras tomaba el café y la empanada, levanté la mirada y me encontraba frente a la iglesia. Y mientras comía el café, tomaba el café y comía la empanada, me puse a pensar: voy a ver qué pasa. La iglesia quedaba en un segundo piso, era en el edificio de la empresa eléctrica. Entonces digo, ya la empresa eléctrica no estaba funcionando a esa hora. Entonces yo digo, yo voy a subir las gradas y si le veo al Julio, entro. Si no veo, me hago el gil y me subo al tercer o cuarto piso y luego me hago el que no encontré a las personas y me voy. Amados hermanos, yo cogí, subí con mi maleta y como no le avancé a ver al Julio, entonces empecé a subir. Digamos, quise subir, perdón. Y sale una hermana y me dice: hermano, aquí es. No me conocía, yo no la conocía, es más, no recuerdo ni su rostro, hermanos. Yo tengo una memoria fotográfica, no la recuerdo. Me impactó ese momento, hermano. Y entré y hermano Julio había estado bien adelante, yo me senté atrás. Yo no sé por qué, hermanos, pero los que andamos medio descarriados siempre escogemos el asiento de atrás. Pero no en esta iglesia, en otras. Porque cuando el pastor ora, despidiendo el culto, abre los ojos y los hermanos son arrebatados. Entonces yo me senté atrás y el pastor estaba predicando, hermanos, estaba predicando y yo analizaba, siempre me gustó analizar el mensaje porque me gusta entender lo que dicen, ¿no? No me gusta decir amén a todo en ese sentido, ¿no? No estoy reprochando ningún amén, sino analizar. Y había cosas, entonces el pastor de pronto llamaba a la gente adelante: ven tú adelante, ven tú adelante. Yo dije, si es que me llama a mí, no voy a pasar. Yo no voy a pasar porque nunca me he movido por las emociones. Yo me muevo porque Dios me habla, hermanos. Y si Dios me habla, yo sé hasta dónde entra la profundidad de su palabra y traspasa mi interior. Entonces dije, si Él me llama a mí, yo no siento nada en este momento, porque estaba así mismo, hermanos. Y dije, para mí, o sea, todo estaba hablándome a mí mismo. Y dije, si Dios quiere hablarme, que me hable Él hoy a mí directamente, hermanos. Hermanos, yo estaba sentado acá, lo dije para mí. Se paró una jovencita de unos 25 años del asiento de adelante, se paró, levantó sus manos, empezó a adorar a Dios en lenguas. Luego se da la vuelta y empieza a hablarme para mí. Me dice: vuelve a tu primer amor. Yo sé de dónde has caído. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Tengo planes y cosas grandes para ti.
vuélveme a amar como al principio. Yo bajaba mi cabeza y me puse a llorar. Esta chica cerró dejó de hablar en español, habló en lengua, se dio la vuelta y se sentó, hermanos. Dios habla. Y habla directamente con sus hijos. En aquel día, hermanos, yo bajé mi cabeza y me puse a llorar en esa iglesia. Yo no sé qué pasaba en ese culto ya, porque era Dios y yo y Dios. Hermanos, cuando uno deja de mirar a Jesús, se vuelve en un mendigo espiritual. Camina de aquí para allá, de allá para acá. Gracias, mi hermano. No tiene norte. Y sabe dónde está Jesús. Sabe, entiende dónde está Jesús. Yo sabía. Mi esposa siempre fue un apoyo para mí. En esa época que uno trata de alejarse, nunca dejé de ir a la iglesia. Ay, pero pastor, ¿usted ha sabido ir descarriado a la iglesia? Sí, porque el mejor lugar en esta tierra es la iglesia, porque ahí Dios me habla. A través del abrazo de un hermano, de la prédica de un pastor, de la alabanza, de todo, Dios me habla, hermanos. Y mi esposa, cuando yo le quería obviar el ir al culto, le decía, ¿por qué uno trata de obviar? Y ella me decía, por lo menos anda, déjame a la iglesia. Y ella sabía en su interior que yo no iba a ser capaz de dejarla, darme una vuelta y regresar. Llegaba, me sentaba, bajaba la cabeza, porque estaba como el publicano. No podía levantar mi mirada al Señor. Un cristiano que pierde la visión de Jesús es un mendigo. Por eso siempre pregunto yo, y es una respuesta suya, ¿cómo está tu visión de Jesús? ¿Sigue siendo el mismo? Hermanos, si la palabra de Dios nunca se equivoca. Jesús dijo, vuelve a tu primer amor. Significa que somos susceptibles a perder el primer amor, a perder la pasión por Jesús. Este hombre empezó a gritar y estaba diciendo en su expresión, estoy harto de ser un mendigo, quiero ser un hijo tuyo. Quiero cambiar mi historia, quiero dejar mi pasado, quiero una nueva oportunidad. Iglesia querida, usted y yo no estamos exentos a descuidar nuestra mirada de Jesús, a descuidar nuestro amor por Jesús. Grandes hombres de Dios han pasado crisis espirituales porque han descuidado su relación, su pasión, su amor por Jesús. Y yo sé que hay gente que a veces se incomoda, mis hermanos. Se incomoda, yo sé que se incomodan. En mi iglesia yo vivo esto. Y de hecho, en algunos casos he tenido que ver que hermanos se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque uno les dice, si usted ama a Jesús, usted nunca llegaría tarde a una cita con Jesús. Nunca. Jamás. Si el culto empieza a las 9, a las 9 en punto estoy. ¿Es así o no es así? ¿Debería de ser así o no debería de ser así? ¿Por qué? Es mi respeto, honra y honor al Rey que me hace una cita y yo debo estar puntual a Él. Cuando perdemos la visión de Jesús, cualquier horario es bueno. Pero cuando tenemos la visión clara en Jesús, Jesús no puede esperar. Él bendiga el nombre de Jesús para siempre. Amén. ¿Están enojados conmigo? ¿Está enojado conmigo? Aleluya. Gracias, Señor, por no enojar a los hermanos.
el ciego Bartimeo decidió cambiar su historia. Todo hombre, todo creyente necesita cambiar su historia. Versículos 50 y 51. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, quiero que recobre la vista. Bendito sea el nombre de Jesús. Para cambiar la visión debemos abandonar lo que estorba mi visión. Ya más de una vez he cambiado de lentes, porque mi medida varió, o la otra, como son a veces de plástico, se rayan y no me permiten ver bien. Para avanzar en pos de mi visión tengo que abandonar lo que estorba mi visión. Él no se levantó y dijo: voy a llevar la capita, voy a llevar el tarrito, no sea que el Señor no haga nada por mí y me quedo sin pan ni pedazo. ¿No es cierto? Era un manto que se ponían, era una especie de cobija que se ponían encima, una especie de poncho, porque les cubría de frío y de todas las cosas. Y era su lugar, era su mundo. Entonces él cogió, dice la palabra, dice la Biblia, arrojando. Hermanos, usted quiere cambiar su visión, tiene que dejar todo lo que está estorbando que usted pueda mirar a Jesús como al principio. Tiene que quitar todo. Cada quien debe analizar su propia vida y saber qué es lo que está ocupando el lugar de Jesús. ¿Qué es lo que me está limitando a ir en pos de Jesús y vivir una vida espiritual de un nivel de excelencia? Porque Jesús nos llamó a una vida de excelencia, una vida especial, una vida natural en la tierra, pero guiada por un Dios sobrenatural. Un Dios que hace, mire Noé, ahí cantábamos una canción de Moisés, la vara de Aarón. Era un palo común y corriente, pero cuando estaba en las manos de Moisés, y Moisés en obediencia a Dios se convertía en un instrumento sobrenatural que hacía brotar el agua de la roca, que abrió el mar el rojo en dos y que hizo un poco de milagros espectaculares. Cuando nosotros cambiamos nuestra visión de Dios y arrojamos lo que nos está estorbando. Arroje. Quiero contarle así historias pequeñitas, rápidas, ya voy a terminar. Hermanos, amados hermanos, yo me convertí a mis 19 años, 23 años, ya estaba casado, felizmente casado, hasta ahora. Pero hubo una etapa de mi vida que tuve una lucha tremenda. Yo soy hincha de un equipo. No le quiero decir el nombre para no provocar envidia, celos, pleitos, contiendas e iras. Entonces yo luchaba en aquel tiempo, mis amados hermanos. En el tiempo que yo me convertí no había culto un día a la semana, no. Mi pastor hablaba: creyente era brasileiro, creyente domingueiro no va para el cielo, decía él. Y, no, creyente dominguero no va al cielo. Y yo cuando chateo con él: pastor, ahora ya no hay domingueros. Ahora hay quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Hay los que vienen al año a inspeccionar la obra y se van. Pero antes había culto todos los días, hermano. Era todos los días. El domingo era el día del Señor. De mañana a las 8, escuela dominical. A las 9:30, un culto. Y de la tarde salíamos a los parques a hacer un aire libre. ¿Ya? Y luego te traía a las personas que habían aceptado a Jesús en el aire libre al culto de la noche. Era el día del Señor.
ahora es la hora del Señor. Era así, hermano, le estoy contando solamente, no le estoy queriendo producir envidia en su corazón, no, solo le estoy contando. Entonces yo tenía un problema, claro, en el culto de la noche cuando jugaba mi equipo y tenía que verlo por televisión. Más de una vez me quedé en casa para ver el partido, pero un día me quedé viendo el partido y lloré, porque Dios me habló, su espíritu me habló. No necesitamos que Él nos hable en voz audible, no. Cuando me hizo sentir que mi equipo era más importante que Jesús. Nunca más me he quedado en mi casa, ni he suspendido un servicio, ni nada, por un equipo, por un partido de fútbol, ni lo haría. Ni así la selección mañana juegue el partido de la final del mundial. Ese día, aunque sea Jesús y yo, estaremos en el templo. Nunca más, porque no puede nada ocupar el lugar de Jesús. Tengo que arrojar lo que me hace un mendigo espiritual. Tengo que arrojar la capa que está estorbando que yo tenga una visión clara de Jesús. Algo que impida que yo vaya hasta donde Jesús. Tengo que arrojar, tengo que abandonar. Hermano amado, yo le cuento este asunto porque me estaba olvidando. Un día a mí en un tiempo me iban a entregar una iglesia en un sector de la ciudad. Y me invitaba a predicar durante un buen tiempo el pastor para que la iglesia se empiece a familiarizar conmigo. Pero después entre los hermanos comentaban que lo que pasa que el pastor es hincha de la liga y cada que juega la liga se va al estadio y dejaba abandonando la iglesia. Imagínense, no le estoy mintiendo, hermanos. Yo decía, ha de ser mentira. Los hermanos siempre hablan mal del pastor. No ha de ser así, yo no creo. Un pastor, yo no creo. Y en aquel día el hermano tenía una facilidad impresionante para alabar a Dios y ponía a la gente a danzar y todo. Una maravilla, era un showman, ¿no? Él, ¿no? Entonces, de pronto dice, invito al pastor Jorge Barrera para predicar la palabra. Entonces yo cogí, leí la escritura, cerré mis ojos y oré por la palabra que iba a ser predicada. Cuando abrí los ojos, el pastor fue arrebatado. Se había ido, se fue al estadio. Un día vino a pedirme una carta y ya sentado una carta, le digo, Beñaño, ahora sí, záfame la curiosidad. Vamos a hablar en serio. Nunca te lo pude decir, pero hoy te lo voy a decir. Le digo, ¿te sigues yendo al estadio cuando juega tu equipo y dejas abandonada la iglesia? Me dijo, no, hermano, no. Los hermanos hablaban y yo comprobé, porque tú te fuiste. Te voy a dar la carta, pero espero que ya no lo hagas, que ya no lo estés haciendo. Mis amados hermanos, cuando nosotros queremos seguir a Jesús agarrada a la capa del pasado, con las conductas viejas del pasado, si habéis resucitado con Cristo, buscad todas las cosas de arriba. De arriba. Darle el lugar primero a Dios. Nada puede reemplazar el lugar que le corresponde a Dios en su vida y la mía si no hemos perdido la visión de Jesús. El ciego dejó todo, botó todo, abandonó su mundo de miseria. No somos mendigos espirituales. A veces nos ven a los pastores como personas especiales. No, yo soy de carne y hueso. Como usted me pellizca, yo le digo ay, ay, ay. Y si me pellizca duro, a lo mejor me defiendo. Igual lo hace usted. Lo que buscamos es honrar a Dios, darle el primer lugar para caminar en obediencia, servicio y amor. Amén. Pídale a Dios. Y usted sabe, no necesitamos ni pedir a Dios para decirle que está estorbando mi visión.
Terminamos, mis amados hermanos. Me llama mucho la atención en el versículo 51. ¿Qué quieres que te haga? Pregunta tonta de Jesús. Yo siempre digo, Jesús hizo preguntas tontas, con el respeto. No estoy diciendo que él es un tonto, no. Porque un ciego realmente necesitaba la vista, pero hay veces Dios necesita que usted confiese su limitación y de su boca salga el pedido de su necesidad. Aleluya. Él conoce de antemano lo que usted y yo necesitamos, pero necesita escucharnos. Y no necesita que alguien le dé pidiendo, pastor, dará orando. Le digo a mi hermano, Dios también le ha dado a usted el don de hablar con el Señor. Yo le voy a apoyar en oración, pero la oración es responsabilidad suya. Yo sé que hay algunos que se enojan, ay, este pastor ni orar por las ovejas quiere. No, le estoy enseñando que el acceso que yo tengo a la presencia de Dios la tiene también usted y la tengo yo. Amén. Y que quizás de su boca suene más bonito porque es su necesidad. Yo voy a decir, Señor, bendice al hermano fulano. Pero el otro hermano fulano va a decir, Dios, tú conoces mi ansiedad, mi preocupación, lo que me quita el sueño. Hermanos, Jesús hace una pregunta, digamos, absurda. ¿Qué quieres que te haga? Y él dice que recobre la vista. En esta mañana, iglesia, si hay alguien que ha perdido la visión de Dios, necesita decir, Señor, haz que recobre mi vista para volverte a ver en la magnitud que te veía al inicio. Que recobre la vista. Jesús da una respuesta. Le dice, tu fe te ha salvado. Porque no es más importante la vista física que la vista espiritual. La visión espiritual nos lleva al cielo, la física nos ayuda a caminar en esta tierra. Jesús responde de una forma especial. Dios, en esta mañana, amada y preciosa iglesia, aquí no hay ninguno que no haya perdido la vista en algún momento de mirar a Jesús como al principio. Aquí no hay ninguno. Si podemos decir, el que esté libre de ese pecado lance la primera piedra, nadie podría lanzar la piedra, porque aún los pastores a veces, por la carga emocional, la carga ministerial y muchas veces aún laboral, por ciertas o familiar, a veces descuidamos de mirar a Jesús como miró el ladrón de la cruz, que no tuvo oportunidad de pecar, enfriarse o descarriarse. Aquí habemos personas que necesitamos recobrar la vista. Que somos salvos, pero no tenemos alegría en nuestra salvación. David dijo, devuélveme el gozo. No dijo devuélveme la salvación, sino el gozo. Era un salvo sin gozo. A veces estamos caminando en el evangelio sin gozo, sin alegría, sin entusiasmo, sin pasión. Estamos caminando así como zombies. Domingo 9, la iglesia. Ojalá la alabanza no esté tan larga ni el pastor se demore mucho, porque si no, cualquier parecido es mera coincidencia. Pero no pasa aquí, ¿no es cierto? Hermanos, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Necesitamos acudir a su presencia con fe. Con fe.
con fe para ser restaurado el gozo de nuestra salvación, para salir de cualquier estado de mendicidad que podamos encontrarnos. Y para ser como este ciego, si usted lee al final, y enseguida una persona que recobra la vista o recobra la visión, tiene esta actitud y enseguida recobró la vista y puedo decirle y enseguida, y seguía enseguida a Jesús en el camino. Porque recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. No se habla más de él, pero estoy seguro que fue un discípulo de Jesús. Cuando uno recobra la vista, sigue a Jesús. Amén. No asiste a la iglesia, sigue a Jesús. Es muy diferente. Bendito. Apláudale al Señor, apláudale bien. Todo comienza con una visión. Todo comienza con una visión. Para cerrar, quiero contarle una historia. En una población pequeña, un día empezó a escasear el agua. No llegaba con la misma fluidez a los domicilios de la ciudad. Y la gente se empezó a preocupar. Entonces fueron las autoridades, las personas especializadas fueron a ver el tanque, reservorio donde se almacenaba el agua. Entonces vieron que el tanque estaba lleno, pero sin embargo no llegaba el agua a los domicilios de la forma correcta que tenía que llegar. Entonces un bombero, poniéndose el traje adecuado, se sumergió y se fue al tubo por donde salía el agua y encontró una rata muerta enroscada que impedía. Qué bonito su rostro cuando oyó rata, ¿no? ¿Sí? Que impedía el fluir del agua. De pronto salió y sacó la rata, dijo, esto estorbaba. Hermanos, me gusta cuando ponen ese rostro como el que pusieron, rata, qué asco. El pecado es una rata que obstaculiza que el Espíritu Santo fluya con libertad en nuestras vidas. De la misma forma deberíamos decirle al pecado, qué asco. En esta mañana Dios quiere restaurar nuestra visión de Él. Dios tiene un plan para tu vida. Y esas ratas están estorbando la manifestación, el poder y la gloria de Dios. Amén. Yo no sé si tú sigues siendo el mismo que hace mucho tiempo, pero Dios en esta mañana dice, levántate y ven. Quiero restaurar tu visión sobre mí. Yo le invito a ponerse en pie. Y quiero pedirle algo. No quiero pedirlo yo. Si el Espíritu Santo le ha hablado a usted y necesita restaurar su visión de Jesús,